Muy buenas noches, señores estudiantes, apreciada directora de curso. En este momento me dispongo a terminar con la segunda webconferencia acerca de las probabilidades, las variables de probabilidad aleatoria, ¿sí? Y las distribuciones con respecto a ella. Por ejemplo, la primera probabilidad, la cual se expuso en la primera web, ¿sí? De variables aleatorias, viene siendo la distribución binomial. En este momento nosotros vamos o nos disponemos a explicar acerca de la distribución de Poisson, qué significa la distribución de Poisson y cómo se la puede emplear. Entonces nosotros vamos a decir que esta distribución es usada básicamente cuando existe un número de elementos cada vez o un número de eventos independientes que ocurren siempre a una velocidad constante. De hecho, por ejemplo, eso ocurre en muchos fenómenos naturales y muchos fenómenos en la actividad del hombre. Por ejemplo, el número de bacterias en un cultivo y el número de solicitudes de seguros procesadas por una compañía en un periodo específico. Entonces, si a eso nosotros vamos o haciendo un comparativo con respecto a la diferencia con la distribución anterior, es decir, con la distribución binomial, pues sería pertinente plantearse la pregunta: ¿cuál es la diferencia con la distribución binomial? Entonces, la diferencia básica radica en que esta distribución expresa o resulta tener una mejor aproximación cuando P es muy pequeño y el número de intentos o el número de eventos independientes es muy grande. De acuerdo a este orden de ideas, entonces nosotros tenemos lo que es la función de probabilidad, que se puede expresar por medio de e a la menos lambda por lambda x, que es básicamente lo que tenemos acá, sobre el factorial de x. En la web anterior habíamos explicado qué significa el factorial e inclusive qué significa la combinación. Nosotros podemos mirar entonces que aparece lambda como un parámetro. Ese lambda viene siendo nada más ni nada menos que el promedio de ocurrencia por unidad de tiempo, es decir, en últimas, el promedio. Bueno, la función acumulativa entonces viene en términos de esta probabilidad, esta función de probabilidad que es puntual. Si tú te das cuenta, por ejemplo, puede ser para un valor determinado de x, ¿sí? Y en ese orden de ideas nosotros tenemos que la probabilidad o la función de distribución acumulativa se expresa de esta manera, como la sumatoria de cada uno de los elementos puntuales de la distribución. Hacemos especial interés o hincapié sobre el número e. El número e viene siendo un número irracional, nosotros lo sabemos por cursos de matemáticas anteriores, ¿sí? Es 2,71, 82, 81, 83 y siguen infinitas cifras no periódicas. Sin embargo, ese número es muy importante porque se llama el número de Euler, entre otras cosas. Es muy importante porque expresa crecimiento exponencial. Bueno, la varianza y la media en este caso vienen siendo iguales en esta distribución. Vamos a ver entonces qué tal, ¿sí? O de qué manera se pueden expresar la varianza y la media de acuerdo a un ejemplo. Bueno, este sería un buen ejemplo para ustedes. Dice: si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que A reciba 4 cheques sin fondo en un día dado, o B 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos? ¿Sí? Aquí es fácil poder hacerlo. Sin embargo, vamos a plantear ese ejercicio u otros ejercicios en Excel, ¿sí? Vamos a ir a Excel. Bueno, aquí se tiene una serie de ejercicios los cuales podríamos
aplicar, ¿sí?, la fórmula antes descrita en Excel. El ejercicio de los recibos o de los cheques sin fondo, eso lo dejo como actividad para que ustedes lo realicen. Sin embargo, nosotros vamos a mirar en la solución, ¿sí?, en los datos de la solución, que lambda es básicamente este símbolo de aquí, este símbolo griego, ¿sí?, lambda. ¿Sí? Lambda viene siendo 6 en este caso, ¿sí? Entonces la probabilidad, lo que te están preguntando en últimas en A, viene siendo la probabilidad de que X sea puntual, ¿sí?, 4, de que X sea igual a 4, ¿sí? Entonces, si nosotros empleamos la fórmula de probabilidad de Poisson, nos viene dando nada más ni nada menos que, voy a abrir paréntesis, hago la salvedad de que el elevado, ese gorrito de elevado, únicamente lo estoy escribiendo acá como para que se mire que es el número exponencial elevado a menos lambda, ¿sí?, menos lambda, que vendría siendo 6. Por lambda, que vendría siendo nuevamente 6, ¿sí?, elevado a la 4, y todo esto dividido entre 4 factorial. Entonces, de esta manera se expresaría la probabilidad puntual de que X o de que los cheques sin fondo sean 4 en un día dado, teniendo obviamente a lambda como parámetro o como promedio en este caso. Muy bien, el B se los dejo como actividad a ustedes. Sin embargo, nosotros vamos a mirar en Excel, vamos a mirar el ejemplo número 1 que les planteé en este programa. Dice: una enfermera inyecta un promedio de 8 ampolletas de fenobarbital en un día. Mira que es muy parecido al ejemplo anterior. Dice: calcular la probabilidad de que inyecte 4 o más ampolletas, pero menos de 7. Y esto de manera diaria, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir en la solución? Nosotros vamos a mirar que aquí vamos a calcular la probabilidad de que, bueno, X esté variando entre 4 y 7, porque me dice, si bien es cierto, inyecte 4, ¿cierto? Puede inyectar 4, pero también puede inyectar un número superior hasta llegar a un número menor a 7. Y aquí viene lo interesante de la distribución de probabilidad aleatoria, que tú únicamente te tienes que preocupar por aquellos valores discretos, es decir, por aquellos valores enteros que se encuentran entre 4 y menores que 7, entonces vendrían siendo lo que es 4, 5 y 6, entonces por eso nosotros expresamos esto como la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6. ¿Por qué no la probabilidad de 7? Porque me dice pero menos, esta partícula me está diciendo que sea estrictamente menor. Si nosotros nos vamos a esto, entonces esto vendría siendo de la siguiente forma. Sacamos simplemente unos datos, vamos a decir quién es lambda. Entonces lambda va a ser igual a, bueno, lambda va a ser igual a, no sé si se puede apreciar lambda, está aquí, ¿sí? Lambda dice que es igual a 8, ¿sí? Y nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad de que sea P de X igual a 4. Entonces simplemente nosotros colocamos lo que ya habíamos dicho, que es el exponencial, pero exponencial aquí existe
como EXP, ¿sí? Entonces nosotros tenemos EXP de quién, entonces la fórmula nos indica que si nosotros nos regresamos a mirar la fórmula, entonces la formulita me dice que es igual a E a la menos lambda por lambda X sobre X factorial. Entonces este elemento es importante para tenerlo en cuenta, porque tenemos que esto es el E elevado a la menos 8 multiplicado a su vez por el 8, y esto elevado a la probabilidad puntual que nosotros queremos, que es 4, dividido entre el 4 factorial. Pero entonces nosotros sabemos, o nosotros vamos a saber el día de hoy, de que existe precisamente el factorial existe la aplicación factorial dentro de Excel. Entonces nosotros colocamos factorial de 4, ¿sí? Nosotros en este momento podemos calcular esto, le damos simplemente enter. Entonces nosotros sabemos que esta probabilidad de que x es igual a 4 la tenemos de esta manera. También podemos calcular en ese mismo orden de ideas la probabilidad de que x es igual a 5, siguiendo exactamente los mismos pasos que les expliqué hace un momento. Entonces sería x igual al exponencial de menos 8, ¿sí?, por 8 elevado a la 5, cierro paréntesis, dividido entre el factorial de 5. Mira. Y vamos a hacerlo nuevamente para 6. Pudiera hacerse de una forma un poco más eficiente colocando las celdas 4, 5 y 6, ¿sí? Pero lo estoy haciendo de una manera didáctica, como para que miremos cómo se expresa esa función aquí. Entonces nosotros podemos apreciar que es el exponencial e a la menos 8 por 8 a la 6, ¿sí?, sobre el factorial de 6. Ahora, si nosotros colocamos, nosotros queremos determinar esto de aquí, queremos determinar cuánto es la probabilidad de que x esté entre 4 y 7, entonces simplemente vamos a sumar esas probabilidades, ¿cierto? Vamos a sumar esas probabilidades y esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar, como son 3, no le doy la aplicación de suma, si fueran más sí, únicamente estos 3. Y entonces me queda que la probabilidad de que la enfermera inyecte, ¿sí?, 4 o más ampolletas, pero menos de 7 en un día, viene siendo del 27, aproximadamente del 27.1%, ¿sí?, del 27,099, es muy cercano a 27.1%. Muy bien. Segundo, me dice que inyecte algunas ampolletas en un día, ¿sí? Si va a inyectar algunas, esta partícula algunas significa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para expresar esa probabilidad, porque ya no estamos hablando de probabilidades puntuales, sino de probabilidades, digamos, podría decirse en un intervalo discreto o en una serie de puntos. Entonces, algunas, lo vamos a resolver en este momento. Mira, ¿qué es algunas? Algunas es que, bueno, o aplique una, o aplique 2, o aplique 3, o aplique 4, o aplique las ampolletas que se requieran. Sin embargo, nosotros no podemos emplear la probabilidad de esta manera, ¿sí? Nosotros no podemos emplear la probabilidad de esta manera. Nosotros tenemos que emplear entonces el axioma de probabilidad, ¿sí?, que me dice que si nosotros tenemos probabilidades mayores, entonces eso viene siendo
1 menos la probabilidad de que